Alejandro, gracias por este ratito. Al contrario, Bienvenido. Paulino, un gusto. Buenas noches. Bueno, primero, ¿entendés que la suerte está echada o hay que esperar al 27 a las 12 de la noche? Bueno, hay que esperar al 27 porque los presidentes en la Argentina democrática son electos el día de las elecciones, no el día anterior. Por tanto, hay que esperar al 27. Ahora, ¿qué va a pasar el 27? Nada nos permite suponer que Alberto Fernández no va a ser presidente de la Argentina. Bueno, en ese contexto, cuando Alberto dice Cristina y yo somos lo mismo, ¿qué está queriendo decir o graficar o significar? Me parece que es muy difícil entender qué quiere decir Alberto hoy, porque Alberto le habla de muchos modos diferentes a muchas audiencias distintas, por varias razones. La primera es porque está en campaña y tiene que decirle algo a los que lo van a votar en cualquier caso y algo a los que lo votarían en algún caso sí, en otro no. Porque está en campaña y tiene que orientar a las fuerzas de su coalición en algún sentido, porque expresa una coalición muy diversa en la cual hay pensamientos, ideas y propuestas también contradictorios, y él no puede antes de las elecciones, y diría más, no puede antes de consolidar el poder adentro de su propia coalición, no puede alinearse con algunos de los sectores en contra de otros. Entonces lo que está diciendo es lo que él supone que todos quieren oír de su boca. Eso en alguna medida es preocupante, en alguna medida es comprensible. Y en alguna medida no es propio de él, quiero decir. Es también un fenómeno de una época en la cual la política no es una política de programas. Entonces, cada líder, cada político, cada figura relevante puede decir muchas cosas diferentes y contradictorias y no escandaliza. Hace algunos años, hace bastantes años, eso era más difícil. Los partidos eran programáticos, los dirigentes respondían a los programas, a las tradiciones, a las memorias políticas de sus partidos y de sus votantes, y no se podía decir A y B a la vez. Hoy es posible. Ayer fue el Día de la Lealtad, y una definición de Duhalde, ayer no más, fue esta idea de que, bueno, la lealtad está demasiado mancillada, ¿no? Yo tengo la impresión de que nunca, como en esta elección, en este cierre de listas, en este cierre de coaliciones, en las horas previas, hubo tanto traspaso y tanta situación compleja para incluso pensarla hasta 48 horas antes. Esta idea de Pichetto detrás de Macri, esta idea de Alberto candidato a presidente sin haber tenido un pasado electoral propio y haber sido él una figura política electoral, una vicepresidenta eligiendo al presidente. El peronismo federal, que no mucho tiempo atrás era un proyecto que integraba a Schiaretti, a Massa, a Lavagna, a Urtubey y alguien más que se me escapa, cada uno de los cuales terminó en otro lado. Bueno, Urtubey y Lavagna confirmando su alianza estratégica y la fórmula presidencial 24 horas antes. Así es. Antes de que todo implosione. Así es, sí, hubo mucha fluidez. Hubo mucha fluidez. Una vez más, la política es hoy en día muy fluida. Muy fluida, quiero decir, las alianzas son provisorias, las construcciones de coaliciones son muy versátiles. Es posible, tomemos la elección de Macri en 2015, no mucho antes de la convención de Gualeguaychú, el radicalismo estaba en un frente con el socialismo, la coalición cívica, Victoria Donda y Libres del Sur, etcétera, que se rompe cuando Elisa Carrió decide pasarse a hacer una alianza con Macri y arrastra el radicalismo detrás de ella. Quiero decir, también en esa elección tuvimos una reconfiguración radical de las alianzas, no tan poco tiempo antes, pero muy poco tiempo antes. Pero era la Carrió que en 2014 decía que su límite era Macri, en 2015 llevó a Macri como candidato y hoy es una de las principales aliadas, más macristas que cualquiera. Así es. ¿No será la sociedad líquida de todas maneras, Alejandro, también un poco? Bueno, es una época de
de mucha fluidez. Efectivamente, Paulino, es una época de fluidez, es una época de confusión, es una época en la que los actores sociales no tienen una sola identidad, no son los trabajadores o los empresarios, o hay trabajadores formales e informales, trabajadores formales en sectores vinculados con lo global y otros en sectores vinculados con el mercado interno. Hay empresarios globalizados, empresarios locales, empresarios que dependen del mercado interno, empresarios competitivos y empresarios que no lo son. La ciudad está muy fragmentada, la ciudad que imaginábamos a mediados del siglo pasado, dividida en los dueños del capital y los dueños del trabajo, para decirlo un poco toscamente, pero que funcionó. Funcionó, quiero decir, los partidos laboristas en Europa y los partidos conservadores representaban a unos y a otros, y en Argentina los partidos de base popular, el radicalismo primero y el peronismo después, expresaron ese componente del trabajo. Hoy en día toda la sociedad, es problema de la nuestra, la Argentina es una sociedad en la que hay un mundo de la pobreza, que no es un mundo del trabajo, es un mundo del no trabajo. A la vez es un mundo popular. ¿Qué es lo popular? Lo popular es allí donde está el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Tenemos un mundo de la pobreza extendido, tenemos un mundo del trabajo fracturado, tenemos un mundo del capital muy contradictorio, tenemos sectores medios vinculados con los mercados globales en la provisión de servicios y sectores medios que dependen del Estado más que del mercado. Todos son actores que no pueden tener una respuesta única ante la política y por tanto es muy difícil capturar las voluntades de audiencias tan diversas y tan volátiles. Ahora, también es cierto que en medio de esa gran complejidad hay algunas constantes. Por ejemplo, Argentina sigue siendo un país en el que el peronismo y el no peronismo marcan divisiones. No todos son peronistas o no peronistas, lo hemos visto en estos años. Hay gente que votó a Macri en 2015 y más todavía en 2017 que ahora está votando a Alberto. Pero, salvo esa pequeña zona media, que además es de clase media y que puede modular según el momento hacia un lado u otro, hay dos grandes posicionamientos respecto de lo público. O sea que vos entendés que el peronismo sigue marcando la política argentina y el centro lo sigue ocupando el partido que para muchos es partido de poder más que de ideas de tal o cual significado. Bueno, sin duda el peronismo sigue teniendo una relevancia central. No sé si ocupa el centro, creo que muchas veces mayormente lo ocupa, pero no necesariamente lo ocupa. El peronismo es un partido o un movimiento que pierde elecciones, no solo las gana. Eso habla bien de la política argentina y habla bien de los peronistas. Quiero decir, Cristina misma perdió todas las elecciones, salvo aquella en la que el marido la consagró y aquella en la que la viudez la convalidó. Pero todas las otras elecciones a las que fueras perdió. Todas las elecciones intermedias y las de 2015, 2017. Este no es un dato, me puedo decir, perdió 2009 a manos de Narváez, con Néstor candidato en primer término. Pierde 2013 a manos de Massa. 2015, pierde 2017. 2015 con Scioli, no puede dejar a su sucesor, Scioli Zanini, y pierde 2017 ella, como Burrich, candidata en primer término en la provincia, por 4 puntos. Así es. Es decir, el peronismo pierde elecciones. Eso habla de la vitalidad de la política argentina, pero sin duda sigue siendo el partido que organiza básicamente la escena. Quiero sumarte, Nacho, a propósito de esta conversación tan apasionante, porque nos permite en un viernes reflexionar un poquito por fuera de la coyuntura, del día a día. Sí, le quiero consultar, Alejandro. Hoy la CUNSA planteó que las políticas sociales se lo debía en gran parte a lo que había ocurrido durante la década pasada, que el kirchnerismo
puso un mínimo de políticas sociales que luego no se pudieron cambiar y que eso lo veía bien. Le pregunto si algunas políticas que Mauricio Macri implementó ve que van en ese camino de ser indiscutidas a mediano plazo. Por ejemplo, el tema de acceso a la información. ¿Cree que hay un respeto de los argentinos o una conciencia de los argentinos distinta o una vara distinta a lo que se advertía hasta que asumió Macri? Me parece que no necesariamente en temas como acceso a la información. Creo que no es un tema que a la sociedad le importa tanto como para movilizarse en su defensa. Creo que es un tema que le importa a algunos actores de la sociedad civil, a algunas ONGs en particular, pero no me parece que se haya conseguido convertir en un tema de la agenda de la sociedad. No estoy seguro de que el gobierno de Macri haya conseguido que la sociedad se apropie de algunos de los temas de su agenda. Creo que es cierto lo que dice la CUNSA, hay derechos que en la década del kirchnerismo se establecieron, derechos sociales y no solo sociales, pienso en el matrimonio igualitario, etcétera, que sí están del lado de los activos que la sociedad va a defender. Porque es una sociedad que tiene una historia de defender ese tipo de activos, pero es una sociedad que tiene menos historia de defender activos vinculados con el funcionamiento institucional del país. Creo que este es uno de los déficits de nuestro país. ¿Faltó relato, en todo caso, del gobierno de Macri para justamente generar una conciencia o cree que ni siquiera alcanzaba creando un relato propio? No, yo creo que el gobierno de Cambiemos no consiguió, quizás no lo quiso, pero seguramente no pudo tampoco articular un discurso sobre lo común. Creo que eso ocurre por varias razones. En los primeros tiempos, porque no hay que olvidarse que también es una coalición diversa, integrada por el PRO, que es un partido joven, pero que abreva en las tradiciones del liberalismo económico, no del liberalismo político, porque el liberalismo político hubiera impulsado una agenda de libertades que el PRO no impulsó. Quiero decir, desde la promoción intensa de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la despenalización del consumo de drogas, son temas del liberalismo político, no del liberalismo económico, se limita a otros temas. Y el PRO está más en ese lado. Pero también ahí está el radicalismo, que tiene una agenda social y de derechos e institucional en competencia con la del liberalismo económico, pero también ahí había una tradición peronista metida en algunos exponentes importantes de la Alianza Cambiemos, y también había un desarrollismo que en términos de presencia política es escaso, pero en términos de imaginación pública es muy intenso todavía. Entonces había tradiciones muy contradictorias, muy contrapuestas, muy diferentes, que no permitían organizar un relato. Y el relato lo descubrimos al fin del gobierno. Es decir, es el resultado de las cosas que el gobierno hizo, no de lo que dijo que quería hacer. Y en el fin del gobierno lo que vimos es que en las situaciones de dificultad, donde las disyuntivas son más fuertes, es una cosa u otra, el gobierno fue tomando opciones en las que la decisión que organizó todo tenía que ver con el corazón del liberalismo económico del núcleo fundador del PRO. Es decir, una agenda de impulsar las libertades económicas e impulsar el desarrollo del capital a expensas de otros factores de la vida pública. ¿La imaginas a Vidal desde el llano reconstruyendo poder? Si fuera el resultado de las PASO el que se consagra en octubre. Bueno, la imagino con la intención de hacerlo. Porque no es una tarea fácil, quiero decir, desde el llano. No es una tarea fácil.
pienso que para que gente como Vidal reconstruya poder, tiene primero que incidir en la estructura de poder del partido del que participa. Porque en mi opinión, buena parte de la pérdida de poder, es decir, de votos de Vidal, tiene que ver con la incapacidad de desafiar el verticalismo del PRO, expresado en el liderazgo unívoco de Macri y en el liderazgo ideológico de Marcos Peña. O sea, no haber pegado no haber pegado el golpe en la mesa y haber sido disruptiva y haber seguido el camino de los gobernadores radicales que desdoblan la elección a sabiendas que esa era una elección más cómoda para ellos y que conservaban poder y que le daba energía. Yo diría algo antes, Paulino. Antes de pensar en desdoblar la elección, deberían haber pensado en modificar la agenda del gobierno. Digo, claro, no era solo Vidal, eliminar que las PASO conoce el territorio, que sabe cuál es la realidad de la gente a la que gobierna y que la vota. A mí me contó un dirigente social inmensamente respetable de la provincia de Buenos Aires, un gran dirigente social que estuvo en el coloquio de IDEA estos días, me contó cómo la gente de su barrio lloraba por la derrota de Vidal habiendo votado a Kicillof. No a Kicillof, a Alberto. Y lloraba, me dice, lloraban como si hubiera perdido Evita. Quiero decir, Vidal construyó un vínculo muy estrecho con los sectores más desfavorecidos, más empobrecidos del conurbano bonaerense, pero fue víctima de una política que los hundió. El problema es que ella no desafió esa política, no es que no separó las elecciones. Quiero decir, si ella sabía qué era lo que estaba ocurriendo, tenía la percepción de lo real, la empatía y la preocupación, debería haber sido capaz de incidir sobre el curso económico del gobierno nacional. Bueno, un poco es lo que dice el radicalismo, ¿no? Hoy fue Rodolfo Suárez, el que, flamante gobernador electo de Mendoza, dijo, en cualquiera de los casos el radicalismo tiene que tener un rol mucho más preponderante y distinto al que tuvo hasta aquí, de cara al futuro, en cualquier coalición que integre. En mi opinión, la participación del radicalismo en el gobierno de Cambiemos fue penosa. Quiero decir, le sirvió sin duda... Que fue penosa? Bueno, le resultó útil a algunos dirigentes del partido para mantener posiciones, ganar gobernaciones, intendencias, mantener algo de vitalidad, pero desde el punto de vista de la historia, la trayectoria y el futuro del Partido Radical, la subordinación a un programa económico que paulatinamente fue contra toda la historia programática del radicalismo, es llamativa. Me parece que tienen que hacer una reflexión muy seria de cuál fue la motivación y la conducta del radicalismo en esa alianza. ¿Dónde queda la ejemplaridad y dónde queda como valor la transparencia si es que lo que vuelve, en el modo que vuelve? Queda en muy mal lugar, pero yo quiero decir... Con prontuario, eso quiero decir, descriptivamente, independientemente de las consideraciones y valoraciones. Voy a aclararlo porque pasa el tiempo y nadie tiene por qué recordar qué es lo que cada uno de nosotros pensó y dijo en su momento. Yo he sido terriblemente crítico del kirchnerismo, lo he sido explícitamente en intervenciones públicas, que no hay duda acerca de cuál es mi posición respecto de aquel proceso. Pero tengo que decir que si el kirchnerismo, además de su historial de corrupción, de su intenso y sistemático historial de corrupción, debe ser objeto de un reproche, ese reproche es que perdió la ocasión de utilizar los inmensos recursos materiales, políticos y simbólicos de los que dispuso para cambiar la estructura productiva y social de la Argentina. Voy a dar un ejemplo. El Frente Amplio en Uruguay sube al gobierno casi en el mismo momento que el primer gobierno de Kirchner, con 40% de pobreza. En Uruguay hay 15 años de crecimiento económico ininterrumpido,
a pesar de las crisis de Brasil y de Argentina, que para Uruguay son terribles, casi todo, crecimiento económico ininterrumpido desde entonces y la pobreza bajó del 40% al 8%. Eso es un gobierno progresista. El kirchnerismo mantuvo la pobreza entre el 23 y el 27 o 29 según el momento. Quiero decir, el kirchnerismo perdió esa gran oportunidad, la malversó literalmente. Pero el gobierno de Cambiemos perdió la oportunidad de reparar la estructura política e institucional de la Argentina. Por dos razones. La primera, porque su política no fue lo transparente que ellos reclaman que fue. Cambiemos hizo cosas muy fuera de una agenda republicana. Pretender nombrar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto es muy poco republicano. Los vínculos entre la AFI, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, mediados por personajes oscuros de la industria del fútbol es muy poco republicano. La pérdida de límites entre los intereses públicos y los intereses privados, la falta de muros de contención, de cortafuegos súper rigurosos, es muy poco republicano. Entonces, esta es una razón por la cual el Cambiemos le hizo perder a la sociedad una oportunidad, pero hay otra razón. En ningún caso la puesta en valor la puesta en valor de virtudes institucionales puede funcionar en un proceso de empobrecimiento de la sociedad. Digo, no es posible que una sociedad aprecie reformas institucionales, suponiendo que se produzcan, si eso la empobrece de un modo injustificable. Entonces, un gobierno tiene la obligación de cuidar a una sociedad si es que quiere imponer un cambio de reglas de funcionamiento. Y Cambiemos se equivocó en los dos sentidos. Creo que uno y otro perdieron oportunidades que costará mucho reconstruir, porque ahora son dos grandes grupos de temas, los temas de la justicia, de la igualdad, y los temas de la institucionalidad y de la norma, son dos grandes grupos de temas que están muy maltratados y están muy degradados ante la opinión pública. Sí, y de manera muy perturbadora, porque la ley es la que sintetiza la ley. La justicia es la que sintetiza los conflictos, los ordena. Y si no aparece, no aflora, con la ejemplaridad suficiente, con la contundencia necesaria, la sensación de anomia se acrecienta y de vale cualquier cosa también. Yo diría... Y tristemente, Comodoro Pi no está irradiando lo que corresponde, más allá de que hay un sinfín de eslabones en la justicia que trabajan denodadamente para que lo poco mucho de justicia que tenemos sea lo que hay. Sí, pero ustedes comentaban hace unos instantes la liberación, lo que hará la justicia con los procesos en marcha. Y lo que es terrible es que lo que haga la justicia sea objeto de la opinión. Quiero decir, cuando lo ponen a Cristóbal López preso, hay quienes dicen que es una persecución. Y cuando lo sacan, dicen que es un contubernio. En ninguno de los dos casos eso debería poder ser dicho. Deberíamos tener una relación de confianza con el Poder Judicial tal que uno puede asombrarse por un fallo, ¿no? Pero lo que no podría ocurrir es que permanentemente se esté opinando acerca de la motivación de los jueces. Lo que eso muestra es que lo que todos sabemos es que la motivación de los jueces no es la aplicación de la ley. Pero es un problema muy serio en nuestro país. Yo diría, ¿por qué pensamos de una parte bien de los jueces, ¿no? Sí, pero del sistema judicial, ¿no? Quiero decir, el sistema no es la excepción. Posiblemente numéricamente son pocos, pero la idea que tenemos en la sociedad es que la justicia no está para que la ley se cumpla,
está para que la ley sea un factor de negociación entre el Poder Judicial y otros actores, los que van a ser perseguidos o los que van a ser protegidos o los que... Digo, esta es la idea que hay en la sociedad. Yo, si tengo un minuto... Sí, claro. ¿Por qué mayormente tenemos una muy buena imagen de Alfonsín? Porque Alfonsín cambió el piso civilizatorio de nuestra sociedad. ¿En qué sentido? Alfonsín contribuyó el proceso, pero bajo su liderazgo, no es nunca una persona, pero bajo su liderazgo, contribuyó a que la sociedad argentina aceptara que el modo mejor de vida común es la democracia y que los conflictos se tienen que resolver bajo las normas de la democracia. Eso hasta el alfonsinismo no ocurría. Nadie estaba convencido de que ese era el modo. El alfonsinismo cambió el piso civilizatorio, nos convirtió en una sociedad mejor en ese sentido. La prueba es que hemos tenido Rico, La Tablada, el 2001, infinidad de situaciones, y los marcos de nuestra vida democrática nunca se vieron perturbados. Nadie dijo cambiemos las reglas en ninguna de esas crisis. Hay un piso civilizatorio que hay que buscar, que es el del cumplimiento de la ley. Es el nuevo piso civilizatorio que tiene que llegar a nuestra sociedad. Si no podemos hacer que eso no sea objeto de discusión permanentemente, esto no va a funcionar. ¿Ese piso se rompió en 2001? ¿El de la ley? Sí. No, el cumplimiento de la ley, digo, el cumplimiento de la ley es... lo que impuso Alfonsín, cuando el Estado le quitó de vuelta los ahorros a la gente en esa crisis, en ese estallido. ¿No cree que se rompió algo ahí entre la sociedad y el Estado? No, yo creo que es muy anterior. Quiero decir, el consenso democrático no se rompió en 2001, que es el gran aporte del gobierno de Alfonsín, eso no se rompió en 2001. Y la crisis de la sociedad argentina con la ley es muy anterior. Quiero decir, ya hay un libro de Carlos Nino, debe ser fin de los 80, que se llama Un país al margen de la ley. Pero la historia de la anomia argentina, de la mala relación de la sociedad argentina con la ley, es muy antigua. Ahora, también era muy antigua la mala relación de la sociedad argentina con la democracia. Quiero decir, convocar golpes, hacer azonadas, acudir a la violencia política, era práctica habitual desde décadas y pudimos cambiarlo. El hecho de que algo sea una práctica antigua no quiere decir que no se pueda cambiar, pero hay que insistir en que ese debe ser el primer objeto a trabajar en la vida pública. No en la vida social. En la vida social hay otras prioridades y es evidente, la pobreza es la gran prioridad. Pero en la vida, en lo que hace la vida común, la gestión que se proponga establecer el cumplimiento de la ley, el rule of law, ¿no? Esta cosa que en otros contextos está fuera de discusión, y otros contextos, no digo solamente en Alemania o en Francia, en Uruguay, son países que tienen mucha más disposición a cumplir las leyes. Si no podemos hacer eso, lo demás no va a funcionar. Alejandro, gracias por este ratito. No, al contrario, Paulino, un gusto siempre. Ha sido enormemente generoso para con nosotros, como siempre, en venirte un viernes, etc. No, un gusto.